Buenas para todos y buenas para todas. Bienvenidos nuevamente al Centro Tutorial de Monpós, Universidad de Cartagena. Es para mí un gran placer estar aquí nuevamente con ustedes para propiciarle o facilitarle las orientaciones y los conocimientos pertinentes en cada una de las unidades del cálculo integral a través de el proceso que se exige en esta universidad. También quiero decirle lo siguiente: cuando usted tenga la oportunidad de ingresar a la plataforma Hablo con Todos, ojalá hagan su presentación. No dejen la presentación para después. Hay estudiantes que se duermen. Hagan la presentación y me colocan su número telefónico. Si tienen dos, todavía mucho mejor. A los representantes del curso, o sea, al representante del curso, porque es uno solo, le agradezco encarecidamente que cuando tenga las CIPAs con los nombres y los respectivos integrantes de cada CIPA, me lo hagan llegar a este correo que está aquí, a vilarosarmiento1@gmail.com, y puede comunicarse conmigo al teléfono 304 48 45 607. Es importante que usted tenga pendiente eso para no tener incomodidades y llamados de atención. Bien, hoy vamos a dar inicio al cálculo integral. Vamos a desarrollar la unidad 1. La unidad 1 tiene diferenciales y valor aproximado. Hoy vamos a explicarle lo que son las diferenciales y en la otra semana, cuando nos toque nuevamente, vamos a explicarle lo que es valor aproximado. Entonces, por lo tanto, vamos a explicarle inicialmente lo que son las diferenciales. Pasamos a hacer unos ejemplos y dejamos ahí para después seguir dentro de 15 días con el valor aproximado. Y ahí sería el final de la primera unidad. Una vez que termine la unidad, yo paso a activarle las evaluaciones que se encuentran en la unidad 1. Ya ustedes las conocen, que son la evaluación de los presaberes, el protocolo individual, el protocolo colaborativo y la evaluación de la unidad. Y también el foro. Bien, entonces vamos a desarrollar o a explicar el concepto de diferencial. Aquí está el concepto de diferencial. ¿Qué es el diferencial de una función? El diferencial de una función real en un punto es el incremento de la ordenada de la tangente en ese punto. Por consiguiente, la variación de una función se puede expresar como el producto de su derivada en el punto por la variación de su variable independiente. Es decir, la diferencial de la función, que se denota de esta manera, de y, es igual a f' de x por delta x. Pero este delta de x es lo mismo que el diferencial de x. Entonces, esta sería la fórmula para hallar la diferencial de la función. Entonces, vamos a explicarles aquí gráficamente de dónde sale esto que está aquí. Bien, ahí en la gráfica ustedes pueden observar una función creciente f y la pendiente de la recta tangente en el punto x. O sea, son dos funciones que tienen, la función f y la función tangente que está aquí. Bueno, entonces pasamos acá al concepto. ¿Qué dice? El diferencial de una función real en un punto es el incremento de la ordenada. Fíjense, esta es la tangente y la ordenada de la tangente en este punto es este que está aquí. Y cuando se incrementa la variable independiente, o sea, cuando x pasa de x a delta más x, fíjense que la ordenada de la tangente también aumenta, ¿verdad? Aumenta de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál es el incremento de estas dos ordenadas? La recta de este menos este. O sea, este menos este da este pedacito que está aquí, que es el delta de y que yo le estoy diciendo acá. Bien, entonces, ¿cómo se consigue ese delta de y? Ese delta de y se consigue calculando este valor, pero en la tangente, o sea, en f,
que viene siendo f de x más h. Aquí está. Para hallar f de x más h, hallamos primero la ecuación de la recta tangente. Y para hallar la ecuación de una recta tangente con geometría analítica, ustedes saben que la ecuación de una recta es y menos y sub 1 por m que multiplica a x menos x sub. Esa es la ecuación de una recta. Como la tangente es una recta, podemos aplicarle esta fórmula, que es la que está aquí. F de x menos f de x es igual a la pendiente, pero la pendiente, recuerden ustedes cuando vimos el cálculo diferencial, la pendiente de una recta no es más que la pendiente de la recta tangente en este punto, o sea que viene siendo su derivada. Aquí está que viene siendo la pendiente, que multiplica a x menos x. Este x que está aquí lo llamo un x más grande. Este x no es el mismo x este. Bien, entonces aquí está x, por favor, este es más grande, no, pues no lo vayan a confundir esta x con esta, ¿no? Aquí la variable es x grande, ¿verdad? Y x minúscula es un punto fijo, que en este caso se viene siendo este que está aquí. Y x grande son los valores que va a tomar aquí. O sea, x grande son los valores que va a tomar en este intervalo, ¿verdad? Bien, entonces fíjense. F de x, que es esto que está aquí, menos f de x es igual a delta de y. Entonces vamos a hallar primero a f de x más delta de x y le restamos f de x. Entonces, para hallar f de x más delta de x, hallamos primero la ecuación de la recta tangente, o sea, esta que está aquí. F de x menos f de x igual a f' de x por x menos x. Entonces, pasando este f de x para acá, tiene signo menos, pasa con signo más. Entonces, f de x igual a f de x más f' de x que multiplica a x mayúscula menos x minúscula. Entonces, ahora sí voy a hallar el valor de f de x más h. O sea, cuando x mayúscula toma este valor, ¿lo entiendo? Cuando x mayúscula toma el valor este, entonces queda así. Reemplazamos a x mayúscula por x más delta, porque el valor que va a tomar esta x es este en este punto, ¿verdad? Y entonces sería f de x más delta de x es igual a f de x más f' de x por x, pero este x es x más delta de x menos x. Se cancelan estas dos x y queda únicamente delta x. Bueno, ahora sí ya tengo f de x más h. Ahora le resto f de x para obtener el delta de y. Entonces el delta de y es igual a f de x más f' por delta x menos f de x. Cancelo estas dos, f de x menos f de x, y me queda esto que está aquí, que es precisamente la fórmula que yo estaba colocando aquí. Bien, entonces esto es a manera de explicación para que tengan una idea. Bueno, si es muy clara todavía sería mucho mejor, para no ser como que tan mecánico, colocar la fórmula y después hacer los ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula para hallar los diferenciales. Bueno, como una observación existe lo siguiente. Si delta de x tiende a 0, o sea, delta de x es esto que está aquí. Esto de aquí a aquí es delta de x. Si esto tiende a 0, esto quiere decir que este pedacito de aquí a aquí se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces fíjense qué pasa con el delta de y, y el diferencial. Fíjense, cuando delta x disminuye, por ejemplo, aquí en este punto, fíjense, entonces esto sería delta de y, ¿verdad? Y esto sería, esto de aquí a aquí sería, bueno, en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver cómo varía delta de y el diferencial y cuando delta de x se acerca a cada x, o sea, se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces, fíjense, el delta de y es esto, y el diferencial es este que está aquí. Pero en este punto, vamos a hacer que delta de x disminuya. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Bien, fíjense que el delta de y sería esto que está aquí, ¿verdad? Y este sería el diferencial. Entonces observamos
que el delta de y se va acercando ¿al qué? Al diferencial. Más pequeñito aquí, ¿verdad? Un delta de x todavía más pequeño. Mire, este sería el delta de x y este sería el delta de y. Observamos que el delta de y se va acercando al delta de x. Y cuando ya está muy cerquita de x, cuando es demasiado pequeño, aquí como dice aquí, es decir, como es muy pequeño, cuando el delta de x es muy pequeñito, entonces el delta de y se hace igual al diferencial. Y el diferencial es igual a f' de x por dx. Bien, entonces, esta fórmula es interesante, al igual que esta. Delta de y igual al diferencial de y es importante. Y el diferencial igual a f' de x por dx también es muy importante para los ejercicios. Ahora, si delta de x es muy pequeño, ya saben que delta de y es igual a el diferencial. O sea, que para hallar el incremento de una función, yo no voy a utilizar el delta de y, sino que utilizo el diferencial de la función, porque es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar acá dos valores, fíjense. Para hallar el delta de y, usted tiene que hallar primero el f de x más h. Y después restarle f de x para hallar el delta de y. Pero yo puedo hallar el diferencial, el incremento de la función, lo puedo hallar a través del diferencial. ¿Cómo? Primero derivo la función y después lo reemplazo por el valor de delta de x y obtengo el delta de y mucho más rápido que por acá. Acá tiene que hacer dos operaciones, tres operaciones, mientras que aquí únicamente tiene que hacer una sola operación. Ahora con los ejercicios lo vamos a ver de una manera más clara. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo aplicando la fórmula para hallar el diferencial de una función. Esta es la fórmula. Ejemplo, hallar el incremento de la función f de x igual a x a 2 más 1 cuando x varía de 3 a 3,1. Entonces, sabemos que el diferencial de una función es igual el diferencial de una función es igual al incremento de la función, porque delta de x es pequeñito, fíjense que x varía de 3 a 3,1. Quiere decir que el incremento de la variable independiente, o sea, de x es 0,1. Y cuando el incremento es muy pequeño, recuerden que cuando yo le expliqué la gráfica, obtenemos que el delta de y es igual al diferencial de y. Entonces vamos a hallar el incremento de la función utilizando la diferencial, que es mucho más fácil que utilizar la fórmula para hallar el incremento de una función, que también lo vamos a hacer para que ustedes se den cuenta que es mucho más fácil hacerlo por el diferencial que por el incremento, o sea, por esta fórmula. Es más fácil hacer utilizar esta fórmula que utilizar esta, porque aquí nos vamos a demorar más. Entonces, bien, observamos que lo primero que hay que hallar es la derivada de esta función. F' de x, recuerden que ya el cálculo diferencial es igual al exponente por la base, al exponente se le resta 1 y la derivada de una constante es 0, o sea que f' de x es igual a 2x. El diferencial, el incremento de la variable x, como pasa de 3 a 3, 0,1, entonces el incremento de la variable de x es 0,1. Y x es igual a 3. X es el valor inicial y 3,1 es el valor final. Bien, entonces tenemos que delta de y lo vamos a conseguir por aquí. Es igual a f' de x, que ya llamo aquí la derivada, ya la llamo aquí, f' de x igual a 2x, por el diferencial que es 0,1. Y esto es igual a 2 por 3, porque x vale 3. Me queda 2 por 3 por 0,1. Y esto da 6 por 0,1 da 6 por 0,1 da 0,6. O sea que el incremento de la función cuando x pasa de un valor 3 a un valor 3,1, la función aumenta su valor en 0,6. O sea, la función aumenta su valor en 0,6. Yeah. También lo podemos hallar por aquí, pero por aquí es más largo. Entonces, delta y es igual al valor final menos el valor inicial. El valor final es 3,1. Entonces, f de 3,1 lo reemplazamos aquí en
en la función y nos queda 3,1 al cuadrado más 1 menos f de x. F de x es esto que está aquí, o sea, 3 al cuadrado más 1. Esto es 9,61 más 1 y esto es 9 más 1. Aquí da 10,61 y acá da 10. 10,61 menos 10 da 0,61. Observen que prácticamente este valor que está aquí es prácticamente igual a este. Pero por aquí es un poco más larguito. Entonces es mejor utilizar el diferencial de una función para hallar el incremento de una función que hallarlo por aquí. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Dice, encuentre la diferencial en términos de x y de x. O sea, vamos a hallar la diferencial en función de x y en función de x. Solución. Bueno, sabemos que y es la misma función. Esta y es la misma función. Y eso es igual a raíz cuadrada de logaritmo natural de x más 12. Entonces, f de x, para poder derivar esto, para poder hallar la derivada de f' de x, yo tengo que expresar el radical como una potencia, porque ustedes no tienen una fórmula directa que nos permita hallar la derivada de una función cuando existe un radical. Entonces hay que expresarlo primero como una potencia, pero esto sí se puede derivar. Entonces, f de x es igual a... Aquí me faltó el logaritmo. F de x igual a logaritmo de la raíz de esto, pero la raíz de esto en forma de potencia es x a la 2 más 12 elevado a la 1 medio. Bueno, ahora sí puedo hallar la derivada. Recuerden ustedes que la derivada de un logaritmo es igual a la derivada de la función sobre la misma función. Eso lo vimos allá en cálculo diferencial. O sea, que si f de x es igual a logaritmo natural de f de x, entonces f' de x es igual a f' minúscula de x sobre eso mismo. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy utilizando aquí. La derivada de esto que está aquí sobre eso mismo que está ahí. Pero esta es derivada de una potencia, que es igual a 1 medio, que multiplica aquí a la 2 más 12, y a 1 medio le restas 1, que está aquí. Aquí le restamos 1. Pero ese 1 es lo mismo que 2 medios. Esto se hago con el fin de no buscar mínimo común múltiplo. Por eso coloco 2 medios. Entonces, 1 medio menos 2 medios da menos 1. Ah, pero por la derivada interna, ¿verdad? La derivada de x a la 2 es 2x. Y la derivada de la constante es 0. 1 medio menos 2 medios da menos 1 medio. Este 2 con este 2 se cancela. Y me queda esto sobre esto a la menos 1 medio. Pero una cantidad de exponente negativo, o sea esto, x a la menos 2 es igual a 1 sobre x a la 2, que es lo que yo estoy empleando acá. Exacto. X a la 2 más 12 a la menos 1 medio es igual a 1 sobre esto, pero con el exponente positivo, por x, ¿no? Sobre esto que está aquí. Entonces aquí aplico la orejita, y aplicar la orejita me queda esto que está aquí. Y aquí tengo multiplicación de potencia de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. Queda 1 medio más 1 medio da 2 medios, pero 2 medios es 1. Y esto a 1 es lo mismo que esto. Entonces aquí hemos encontrado la derivada. Entonces nos falta aplicar la fórmula para hallar la diferencial. Aquí está. La diferencial es igual a f' de x por dx. Pero ya esto lo tengo acá. Que es x sobre x a la 2 más 12 por dx. O sea, esta es la respuesta de este ejercicio que está aquí en el ejemplo 2. Bueno, compañeros, la próxima clase vamos a seguir haciendo más ejercicios de estos, pero ya dentro de un contexto, o sea, como aplicación. Vamos a hacer unos 2 ejercicios de aplicación y después pasamos al valor aproximado. Y con eso terminamos la unidad 1. Después, cuando terminemos todo esto, voy a habilitarle la unidad 1 para que hagan los ejercicios de la evaluación de la unidad y de los presaberes. Este ejercicio que está aquí aparece allá en la evaluación de la unidad, o sea que ya tienen aquí uno resuelto, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos
próximamente para explicarle la segunda semana que le corresponde a la semana 2. Creo que es por allá hoy estamos a 7, por allá como el 20 y pico, por allá. Le corresponde a ustedes la semana 2 nuevamente. Ahí terminamos la unidad 1, haciendo nuevamente más ejercicio de esto, pero ya dentro de un contexto, y también vamos a ver el valor aproximado. Bueno, jovencitos, que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.